Buen día, mi nombre es Ángela María, soy estudiante de Comunicación Social en la UNAD y hoy, como parte de un ejercicio académico, entrevistaré a la ingeniera María Fernanda Prieto, quien nos hablará de un tema muy importante en la actualidad, que son las energías renovables en Colombia. Bienvenida, ingeniera. Hola Ángela, muchas gracias y un placer estar acá contigo acompañándote y ayudándote en tu ejercicio. Muchas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, cuéntame sobre tu perfil profesional. Bueno Ángela, yo soy ingeniera ambiental, tengo ya muchos años de experiencia, más de 10 años de experiencia. He trabajado en varios sectores, en el sector de los hidrocarburos, en el sector de la infraestructura y en el sector de la energía, digamos convencional, y en este momento estoy trabajando con no convencionales, que son lo que en este momento está un poco en boom, ¿cierto? Frente a los objetivos de desarrollo sostenible y a los compromisos que tiene el país para reducir las emisiones de carbono. Entonces, en este momento hay varios proyectos y varias iniciativas muy interesantes para ampliar la matriz energética del país y que empecemos a utilizar, digamos, más energías renovables, entendidas como solares y eólicas, porque pues de hecho Colombia ya ha utilizado por mucho tiempo la energía del agua, las hidroeléctricas, que también son una fuente renovable. Entonces, pues digamos, es para ampliar esa matriz y empezar a reemplazar las fuentes no renovables, que son, por ejemplo, las que se utilizan con gas o con hidrocarburos. Entonces, en este momento estoy trabajando con eso. Perfecto. Bueno, ya para entrar en contexto, ¿nos puedes explicar qué son las energías renovables? Pues las energías renovables básicamente son energías que provienen de una fuente que consideramos inagotable, ¿sí? Entonces el agua, digamos, es un recurso que se renueva constantemente, que se produce constantemente en la naturaleza. El viento es inacabable, la radiación solar, digamos, estamos expuestos diariamente, todos los días, a la energía que nos viene del sol. Entonces, digamos que precisamente porque se renuevan y son inagotables o son consideradas inagotables, se llaman energías renovables, ¿cierto? Digamos que ahí hay la gran diferencia con las no renovables es que pues provienen de unas fuentes que sí se agotan, que sí son finitas y están directamente relacionadas con los combustibles fósiles provenientes del petróleo y el gas. Entonces, como ya sabemos que en el planeta, digamos, esos recursos se van a acabar en algún momento, la idea es que empecemos a generar energía con esos recursos que nosotros sí consideramos que no se agotan, que están, digamos, de una manera infinita distribuidos en el planeta, ¿sí? Perfecto. Listo, perfecto. Cuéntame cuál es la principal fuente de energía que se utiliza en nuestro país. Pues gratamente te cuento que la principal fuente de energía de nuestro país es renovable y desde siempre, porque digamos, gracias a la riqueza hídrica de Colombia, nosotros digamos, nuestro suministro energético proviene precisamente de este recurso y por eso, no sé si para ti es familiar el tema, pero en Colombia tenemos muchas hidroeléctricas muy importantes y cada vez construimos más. De hecho, ahorita hay una que también está en el ojo del huracán por un tema ambiental, pero es la hidroeléctrica de Hidroituango, ¿cierto? Que represa el río Cauca. Pero al final, digamos, si bien es una energía renovable, también genera impactos. O sea, no es que porque son energías renovables son absolutamente limpias, claramente generan otro tipo de impactos que no son emisiones a la atmósfera, como sí lo generan las energías que provienen del carbón y del petróleo. Entonces, más o menos el 65% de la energía que nosotros tenemos en Colombia proviene del agua. El otro 30 más o menos es de termoeléctricas, que sí tienen que ver con un tema de carbón. Y en este momento tenemos un 4% que ya se está generando con parques solares, fotovoltaicos y eólicos. Muy interesante. Bueno, María Fernanda, cuéntame
¿Cuál es el impacto ambiental de las energías renovables? Bueno, digamos que si bien estas no generan unas emisiones que contribuyen al tema del calentamiento global y al cambio climático, pues por ejemplo, cuando tú vas a poner una planta solar, necesitas mucha área que no tenga sombra para que la radiación del sol le caiga directamente. Entonces lo que estamos viendo es que en muchas zonas del país en donde estamos implementando esta tecnología, tenemos que talar una cantidad importante de bosque, ¿cierto? Para implementar todas esas plantas solares, porque realmente para que ellas generen la potencia de la energía que se requiere, pues necesitan una área importante en términos de terreno para poder recibir esa radiación solar. Entonces, por ejemplo, en el tema de los proyectos solares está el tema de afectar la fauna y la flora asociada a esos hábitats y a esos bosques, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, con las eólicas, ¿qué pasa? Ellas son unas torres que tienen unas aspas gigantescas y son unos que se llaman aerogeneradores. Entonces, básicamente la energía sale de la cantidad de vueltas que dan las aspas de acuerdo con los vientos, con las corrientes de viento. Pero resulta que eso ya para las comunidades que están cercanas, desde el punto de vista de la calidad del paisaje, les afecta muchísimo, ¿sí? Porque imagínate tú tener, generalmente los proyectos en este momento están en La Guajira, cerca a las comunidades indígenas Guayú, y pues son ellas las que están directamente afectadas con este tema de su calidad paisajística. Imagínate tú salir de tu ranchería, de tu casa, que estás acostumbrada a ver tus chivos, tus animales, tus cuerpos de agua, el bosque, cierto que tienen ellos que es un bosque xerofítico, un bosque seco, y ahora tienes un maquinón gigantesco, ¿cierto? Que te afecta al paisaje, que adicionalmente genera ruido, porque esa vaina dando Claro. vueltas ahí todo el tiempo genera ruido. Y adicionalmente hay un tema que en este momento estamos estudiando que se llama el efecto de la sombra parpadeante, porque claro, tú podrás imaginarte que el sol está en un ángulo y esa torre genera una sombra y cada vez que da vueltas, pues es como si fuese una sombra parpadeante, intermitente, que te está afectando todo el día o en algunas horas del día. Entonces, hay una cantidad de impactos asociados a eso. Además, que en La Guajira nosotros tenemos unas rutas de migración, sobre todo de flamencos, de aves y de mamíferos, y ellos se estrellan con esas torres y se mueren, ¿sí? Entonces, digamos que ahí Claro. estamos revisando otro tipo de impactos y fíjate que si bien entonces se dejan de emitir gases a la atmósfera, se generan otro tipo de impactos por este tipo de proyectos. Y pues en el agua ni hablar, porque ya sabemos qué pasó con Hidroituango, tú sabes que Mm. básicamente se le pone una barrera al río para tener mucha más agua con la cual generar energía, pero entonces deja de caer la cantidad de agua que se requiere para garantizar todos los procesos biológicos en el río. Adicionalmente tienes que inundar muchas zonas, reasentar a las comunidades en la zona que vas a inundar, eso tiene un impacto de arraigo en ellos porque les vas a cambiar sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces digamos que todo tiene una consecuencia. Realmente todas las decisiones humanas tienen una consecuencia importante dentro de la naturaleza del ecosistema y del planeta. Total. Y en este momento se han implementado mecanismos, digamos, para reducir estas consecuencias de este impacto. Sí, claramente, digamos, cuando nosotros hacemos los estudios de impacto ambiental, nosotros clasificamos si los impactos son significativos o no significativos. Entonces, cuando son irrelevantes, cuando son críticos, cuando son graves, ¿cierto? Entonces, en este momento, lo que nosotros antes de hacer el proyecto, tratamos de modelar todos los escenarios, cómo va a ser el ruido, cómo va a ser la sombra, cuánto bosque se necesita talar. Entonces, lo que hacemos es hacer unas viabilidades para, por ejemplo, ubicar los paneles solares en zonas que ya están taladas, que ya no tienen bosque, que son, por Mm. ejemplo, sabanas, que son, por ejemplo, sobre todo en la costa caribe, esas sabanas aluviales en donde en este momento hay mucho ganado. Entonces, la idea es buscar siempre para proyectos solares unas áreas que ya estén intervenidas por otro tipo de actividades agrícolas, ganaderas, que no impliquen remover el bosque. Lo mismo, entonces, para las eólicas miramos cómo se modela el ruido, cómo se modela la sombra, cuáles, digamos, serían las medidas para reducir ese impacto en el paisaje y tratamos de ubicar los aerogeneradores en zonas alejadas a las rancherías, ¿sí? Bueno, Sí. ahí se miran una cantidad de cosas y pues ya también en las hidroeléctricas hay otra serie de cosas. Entonces digamos que por esas razones todos estos proyectos, si bien se llaman energías renovables,
pues tienen que pasar primero por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que ella autorice su construcción en la medida en que el originador del proyecto o el dueño del proyecto garantice que va a reducir y a minimizar esos impactos. Ok. Bueno, me decías que en Colombia hay pues muchas hidroeléctricas. Digamos que le falta al país para consolidar más las energías renovables, para volverlas 100% la energía pues del país. Pues digamos que en este momento, yo creo que vamos hacia allá y en este momento ya la legislación y todo el interés político se está concentrando para allá, sobre todo en este gobierno en el que pues claramente hay una iniciativa muy grande de reducir esa dependencia de los hidrocarburos. Entonces, fíjate que el 65% proviene de renovables, que es el agua, y en este momento ya lo que estamos es, digamos, motivando una serie de proyectos solares y eólicos por medio de la unidad de planeación minero-energética que depende del Ministerio de Minas y Energía, es la UFME. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona más o menos el tema? Ellos dicen que el país tiene la posibilidad de generar, por decirte una cifra, 100 megavatios con energía renovable solar y eólica, y eso entra en una subasta, a ver quién tiene, digamos, el pulmón financiero para realizar un proyecto que cubra esa cantidad de megavatios que en este momento está ofreciendo la unidad de planeación minero energética. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento no hay empresas colombianas que lo hagan. Digamos, todos los clientes que nosotros tenemos son extranjeros y son realmente quienes están invirtiendo acá. Entonces, básicamente los proyectos se quedan en manos europeas, en este momento, pues, básicamente con holandeses, con españoles y con franceses. Digamos que son los principales inversionistas en este tipo de proyectos acá en el país. Ok, pero pues vamos por buen camino. Sí, vamos por buen camino. Hay una gran motivación y un estímulo del Estado para que lo que te decía, esa matriz energética realmente se amplíe con energías renovables. Muy bien. María Fernanda, ¿tienes conocimiento de energías renovables de uso doméstico? ¿Se Pues yo las hay? sé, sí, sí las hay. Yo sé que hay muchas personas que por iniciativa propia implementan o instalen en su finca paneles solares, ¿cierto? Para, digamos, reducir ese impacto y no depender de la energía que ya se produce. Pero lo que te digo, o sea, digamos que lo que pasa es que nosotros tal vez estamos mal informados y pensamos que la energía que nos llega a la casa es de fuente no renovable, pero realmente estamos reemplazando una por otra porque viene del agua y le estoy poniendo unos paneles. Listo, perfecto, está bien. Y puede que entonces que los paneles, pues yo no tenga que pagarle a una empresa, pero entonces ahí viene un tema, pues ahí sí te soy absolutamente honesta, pero no lo conozco muy bien y es si tú generas una cantidad de energía con unos paneles solares en tu casa, en este momento lo que no está claro es cómo me conecto, porque es que básicamente la conexión viene del sistema de transmisión nacional. Entonces, ¿yo cómo hago para, o sea, digamos si tengo una finca y no está conectada al sistema de transmisión nacional o regional, pues yo genero un transformador y un convertidor que me convierta la energía del sol en energía eléctrica para mi casa y es una instalación propia. Pero fíjate que ahorita sí tenemos es un problema porque si tú la quieres hacer en tu apartamento o en tu casa que está conectada a la red nacional y está conectada a Bogotá, pues no es tan fácil que la energía te diga, bueno, entonces yo a usted la desconecto, le dejo de cobrar y usted conéctese como bien pueda. Adicionalmente que siempre vas a tener unos sobrantes de energía, o sea, no es que toda la energía solar que tú produzcas a nivel domiciliario la vayas a utilizar, sino que te quedan unos sobrantes de energía. Entonces, ¿qué haces con eso? La puedes distribuir a la red nacional. En este momento, en él o quien preste el servicio no te la va a aceptar. ¿Sí? O sea, Ok. porque en teoría tú la podrías vender, pero en este momento hay, digamos, un lío, un limbo frente a cómo manejar esa energía que yo produzco desde mi domicilio. ¿Sí? Entonces, pero sí hay muchas iniciativas, sobre todo con solares, pues porque nadie va a poner un aerogenerador al lado de la casa, pero sí hay mucha gente que está funcionando con paneles solares. Ok. ¿Y hay algo que pueda hacer, digamos, la comunidad para fomentar el uso de energías, pues, renovables o
de alguna manera podemos contribuir en que esto cambie o mejore. Claro que sí, y fíjate que no es solamente instalando paneles o conectándome a una fuente de energía renovable, es, digamos, si yo realmente quiero contribuir con el tema de la energía, ¿cómo cambio mis hábitos de consumo? Porque es que en la medida que más compro y en la medida que más gasto y en la medida, todos los productos que yo compro, que yo adquiero, pues necesitaron energía para ser fabricados. ¿Cómo compro? ¿Con qué responsabilidad? ¿Compro con productos reciclados? ¿Con productos reciclables? ¿Con productos que cómo terminan su vida? O sea, se van a tirar a la basura y todo lo que tú hagas necesita energía o para ser creado o para ser destruido. ¿Sí? Entonces, no es solamente conectarme y decir, no, yo soy la más sostenible y la más ecológica, porque es que yo mi casa la tengo conectada a una red de energía solar, sino realmente cómo vivo, cómo consumo, cómo me muevo además. Si tengo 3 carros para el pico y placa, si me salgo a contaminar, o sea, no es solamente conectarte a una red solar, sino realmente tener una congruencia en la forma en la que consumes y vives, ¿sí? Entonces, digamos que sí hay que replantear un poco cómo nos manejamos como seres humanos frente a todo el tema energético, porque realmente aquí la importancia es entender que todo lo que hacemos necesita un gasto energético para construirse o para destruirse. Claro que sí. Bueno, ya para finalizar, nos regalas como unos tips para mejorar estos hábitos de consumo que pues no contribuyen con el ambiente y con pues todo lo que hemos hablado hoy. Pues mira, yo creo que en Colombia tenemos mucho que hacer. Y pues bueno, puede que suene a cuento rebuscado y a cuento, digamos, repetitivo, pero sí tenemos que mejorar cómo clasificamos las basuras, cómo realmente, digamos que en este momento deberíamos conocer qué tipo de plásticos tenemos en la casa. Ellos traen una etiqueta para saber qué se hace, cómo se destruye o cómo se reutiliza. Entonces, pues sí, yo creo que seguimos, o sea, nosotros en Colombia tenemos el reto aún de aprender a reciclar, de aprender a clasificar, de movernos en la medida de las posibilidades en bicicleta o en transporte público. Yo sé que pues falta muchísimo porque en Bogotá, digamos, no tenemos muchas opciones, ¿cierto? Entonces, digamos, eso a veces se queda como en un ideal, pero sí la idea es que, pues, primero entendamos un poco que lo que yo te decía, o sea, cualquier decisión frente a cualquier actividad genera un gasto energético, entonces la forma más sostenible de hacer consciente que entre más consumo, entre más genero, entre más quiero, entre más deseo, entre más compro, entre más me muevo en el carro, entre más tiquetes de avión compro para viajar, pues eso, digamos, va generando una huella y un impacto, ¿cierto? En el tema de emisiones atmosféricas. Porque finalmente, digamos que desde nuestra casa no decidimos si nos conectamos a una red solar o una red eólica o una red de agua, o sea, es más contribuir con un granito de arena frente a cómo consumo, ¿cierto? Y cómo realizo, digamos, responsablemente la, el manejo de los recursos que yo, perdóname, no de los recursos, sino de los residuos que genero como ser humano, ¿sí? Y pues adicionalmente yo creo que hay un tema importante y es que si bien nosotros nos hemos concentrado en las emisiones atmosféricas, porque es el cambio climático, digamos que Colombia adquirió un compromiso de reducir el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, pero somos el país que produce el 0,02% de todas las emisiones del planeta. O sea que realmente si nosotros reducimos, no se ve el cambio. O sea, tendría que reducir China, tendría que reducir Estados Unidos, tendría que reducir Rusia, que son los que realmente contribuyen con una cantidad de emisiones grandísima. Entonces yo creo que nosotros, desde nuestro ejercicio como colombianos, lo que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. O sea, en nosotros no va a estar la diferencia del cambio climático, no lo va a estar. Cuidemos los ríos, los tenemos absolutamente contaminados. Nosotros en este momento todavía vertimos las aguas negras al río Bogotá, tal y como llegan. ¿Sí? Cuidemos el mar, cuidemos la biodiversidad, porque decimos que no, que somos el país más biodiverso del mundo después de Brasil, pero yo no sé si ves la cantidad de redes de tráfico de especies, Total. acabando con todo, matando especies de mamíferos, acabando con las aves, acabando, o sea, realmente yo creo que
más que concentrarnos en las emisiones atmosféricas, porque no somos la diferencia en eso, sí somos la diferencia en recursos hídricos y en biodiversidad. Y ahí realmente deben estar enfocados nuestros esfuerzos para cuidar este planeta, que es lo que tenemos. O sea, nosotros no tenemos emisiones atmosféricas, pero tenemos una cantidad, tenemos selva amazónica, tenemos bosques húmedos, tenemos bosques de niebla, tenemos todos los animales del planeta concentrados en este poquito país y realmente no estamos cuidando eso que sí tenemos. Bueno, hombre, Fernanda, muchas gracias por aceptar esta invitación y esperemos que esta entrevista ayude a concientizar un poquito. Bueno, no, con mucho gusto. Tú sabes que cualquier cosa, aquí estaré con todo el gusto ayudándote con lo que necesites. Muchísimas gracias. Bueno, que te vaya muy bien.